Hora 14. El láser. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, con la mirada puesta en Andalucía y la puesta en marcha del nuevo gobierno entre PP y Vox, encabezado por Moreno Bonilla, y que tendrá a Manuel Gavira, de este partido ultra, como vicepresidente. Enseguida iremos con ello, pero antes la información de servicio. Bueno, pues como podemos. Está apretando, pero tampoco es nada nuevo, no nos vamos a asustar ahora, ¿no? Pues la verdad que venimos del País Vasco, donde hay mucha humedad y ahí horrible. Yo creo que hace el mismo calor que hacía en los años 90, lo que pasa es que no nos acordamos. Pues no, yo lo llevo fatal, entonces procuro... Porque hoy ha empezado la segunda ola de calor del verano y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, mantiene avisos naranjas en hasta 7 comunidades. Saray González. Destacan especialmente Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde esta tarde superaremos los 40 grados. En Córdoba llegaremos a los 42 grados de máxima, 43 en Badajoz. Mucho calor también en la zona del Valle del Ebro, en Navarra, Zaragoza y Teruel tendremos máximas de hasta 39 grados. Temperaturas un poco más frescas en la zona del Cantábrico y en el litoral mediterráneo. 27 grados de máxima en Asturias. Los termómetros alcanzarán los 33 en Barcelona y Valencia. En Canarias llegaremos a los 32 grados de máxima. Cielo despejado en prácticamente toda la península, algunas nubes bajas en Cáceres y en Cuenca, intervalos nubosos en el norte de Santa Cruz de Tenerife y en La Gomera. Pendientes también del estado de las carreteras, sigue activo el dispositivo especial para esta primera operación salida de verano, en la que se esperan casi 5 millones de desplazamientos. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya pendientes de un accidente que está complicando en Barcelona, la P7 en Granollers, dirección Tarragona, con hasta 3 kilómetros de retenciones. Se complica el tráfico ya en Asturias, en la 66, a su paso por Oviedo, sentido Gijón, también en Valencia, en la 3 en Villargordo de Gabriel, hacia Madrid, en Jaén, en la 44, a su paso por la Cerradura, sentido Bailén, y ya especialmente en la provincia de Sevilla, en la AP4, en los entornos de las Cabezas de San Juan y los Palacios y Villafranca, todo ello hacia la capital hispalense. En Portugal continúa la extinción de un gran incendio en Bousela, en el noroeste del país, donde ahora mismo ya trabajan 1.300 efectivos, entre ellos más de un centenar son españoles. El fuego afecta ya a casi 15.000 hectáreas y aunque los dos grandes frentes ya están controlados, el incendio todavía no se da por apagado. Ahora se concentran en evitar sobre todo las reactivaciones. Corresponsal Brais Suárez. Es el mayor incendio en lo que va de año en Portugal, que ya ha arrasado casi 15.000 hectáreas en la zona noroeste del país y deja 3 heridos civiles, 2 de ellos graves y otros 14 entre los cuerpos de extinción. Es un fuego de quinta generación, de comportamiento extremo. A primera hora de hoy ha sido extinguido un frente y en la última hora los bomberos han controlado otro, según dicen las autoridades. No lo dan por apagado, pero la preocupación es que no se reactive ningún foco. A pocos kilómetros, 120 bomberos españoles de la UME también vigilan que no se descontrole un fuego en la localidad de Tondela. Llegaron el viernes por la noche tras la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que también concentra medios aéreos de Marruecos e Italia. Esta región, entre Viseu y Aveiro, es cada año una de las más castigadas por el fuego. Pero hay más. Al norte de Oporto preocupa un nuevo incendio y 7 distritos continúan en alerta roja ante las altas temperaturas y el riesgo de tormentas eléctricas. Y aquí en España seguimos pendientes también de otros 2 incendios, el de Huesca, en el municipio de Loporzano, donde el fuego ha quemado ya 200 hectáreas y permanecen evacuados 2 núcleos de población cercanos a las llamas. Y el de Girona, en la Bisbal d'Empordà, donde el fuego ha quemado 2.300 hectáreas, que ya está estabilizado, y la Generalitat ha levantado el confinamiento de 8 municipios por una evolución favorable del fuego. El presunto causante del incendio, que fue detenido ayer por la mañana, ha sido puesto en libertad tras pasar a disposición judicial. Hora 14. El láser. Y ahora sí nos vamos a Andalucía. Real Decreto 558/2026 del 3 de julio, por el que se nombra presidente de la Junta de Andalucía a don Juan Manuel Moreno Bonilla. Porque así ha sido la toma de posesión del que será por tercera vez consecutiva presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Lo hará de la mano de Vox, tal y como han hecho sus homólogos en Extremadura, Castilla y León o Aragón. Casi 50 días han pasado desde las elecciones en Andalucía y Bonilla
que siempre había marcado como línea roja la prioridad nacional, al final la termina asumiendo como propia al dejar paso a la ultraderecha de Abascal en su gobierno. Radio Sevilla, Jaime Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero es cómo ha defendido Bonilla este pacto para arrancar su nueva legislatura y qué guiños ha hecho a Gavira, por ejemplo. Andalucía estrena el primer gobierno de coalición de su historia entre el Partido Popular y Vox. Juanma Moreno ha tomado posesión esta mañana en Sevilla como presidente de la Junta de Andalucía para su tercera legislatura consecutiva, esta vez sustentado por la mayoría de 68 diputados que comparte con los de Santiago Abascal. Pese al evidente giro programático del pacto, que asume postulados como la prioridad nacional o severos recortes a los agentes sociales, Moreno ha aprovechado su discurso de investidura para lanzar un mensaje con el que blindar su perfil moderado, insistiendo en que las siglas de Vox no van a desdibujar el perfil centrado que le ha dado el éxito electoral. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios. La vía andaluza es inclusiva. En esta Andalucía, cada vez más grande, cabemos todos. Un equilibrio que nace con advertencia. El propio Moreno ha avisado a sus nuevos socios de que la legislatura será fructífera o no durará, mientras la oposición de izquierdas ya denuncia la liquidación definitiva de la moderación en el sur. Un Gavira que ahora será vicepresidente y consejero de Turismo, de Regulación, Justicia y Administración Local y que ha vuelto a defender, como decimos, ese principio de prioridad nacional. Tendrá un gobierno que va a poner por delante siempre, primero, siempre a los españoles. Esto no es excluyente, pero sí desde luego es algo novedoso. Primero, los españoles. El acuerdo de legislatura no solo contempla ese concepto que el PP ya ha integrado como propio, sino también otras 149 medidas. Jaime, vamos a repasar brevemente algunas de ellas. Sí, un documento que plasma el giro a la derecha en la Junta de Andalucía. El pacto entre el Partido Popular y Vox incluye un severo endurecimiento en materia migratoria y social. La polémica prioridad nacional se traduce en la vivienda pública, exigiendo un empadronamiento histórico de 10 años para poder comprar y de 5 para el alquiler. Además, se fija para este mismo año la prohibición del burka en espacios públicos, una auditoría anual del coste sanitario de extranjeros y el rechazo a acoger más menores migrantes no acompañados. En el bloque de sanidad, el acuerdo activa un plan de choque contra las listas de espera y un circuito preferente para el cáncer. Todo ello acompañado de un blindaje explícito del sector primario frente a la Agenda 2030 y una reducción del 50% en las subvenciones destinadas a los sindicatos. Gracias, Jaime. Hasta luego. El Gobierno de España que encara una recta final de curso que va a ser clave para comprobar si es capaz, por ejemplo, de conseguir lo que se ha propuesto el presidente Pedro Sánchez, llevar la legislatura hasta el final, hasta el año que viene, pese al horizonte judicial y las investigaciones que ahora mismo afectan al Ejecutivo. Esta semana hemos visto cómo el Consejo de Ministros multiplicaba sus movimientos, aprobando, por ejemplo, las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, extenderlas y anunciando también una batería de propuestas para atajar la crisis de acceso a la vivienda. Pero Junts, que ya viene pidiendo la dimisión del presidente, vuelve a ser una pieza fundamental para conseguir ese objetivo. La Moncloa espera que la decisión del TJUE sobre la amnistía sirva de incentivo para que los de Puigdemont, alineados ya con el PP, les den algo de oxígeno político. Jefe de política de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. La ley de amnistía fue la llave que permitió alumbrar la legislatura y el Gobierno confía en que el despliegue de sus efectos le ayude a concluirla. El 16 de julio es la fecha marcada en rojo en el calendario. Ese día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará su sentencia sobre la norma y si lo hace de manera favorable dejará a Puigdemont a un paso de poder volver al país. En la Moncloa creen que esa decisión puede facilitar un acercamiento a Junts que es imprescindible para que Sánchez llegue al final de su mandato con algo del oxígeno político que le está quitando la asfixiante agenda judicial. En ese objetivo, lo más inmediato es sacar adelante las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán, pero también el decreto en materia de vivienda que negocia ya el Gobierno y que es el principal problema de los españoles según el CIS. Ese es el camino que Sánchez busca desbrozar de aquí al final del verano para después presentar unos presupuestos que en el Gobierno dan por hecho que le servirán de programa electoral. Semana importante también para el Gobierno en materia de presupuestos y el objetivo que tiene de presentarlos. Para ello va a empezar dando los dos primeros pasos clave. Primero con el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne mañana y segundo con el Consejo de Ministros de este martes que aprobará, por ejemplo, el techo de gasto. Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER.
Será una semana clave para unas cuentas que empiezan a dar sus pasos con dos decisiones cruciales. La primera es la fijación de los objetivos de déficit que el Gobierno discutirá este lunes con las comunidades autónomas. Es una reunión en la que los gobiernos del PP quieren aprovechar para reclamar cambios en el sistema de financiación autonómica, pero que el Ejecutivo va a centrar en la fijación de estos objetivos de déficit que marcan el descuadre máximo que pueden tener las cuentas del Estado y de cada una de las comunidades autónomas en los próximos 3 años. Tras esta discusión con las autonomías, el martes el Consejo de Ministros aprobará esos objetivos de déficit junto a un techo de gasto récord que ampliará el margen que tiene el Gobierno para gastar en los presupuestos del próximo año. La intención del Ejecutivo es debatirlo todo la semana siguiente en el Congreso y seguir avanzando así para poder presentar los presupuestos a finales de septiembre o principios de octubre. La política de esta semana ha estado marcada también por las ganas del PP de volver a levantar esas sospechas del proceso electoral sobre la limpieza del mismo. Feijóo lo ha hecho cuestionando esta vez la ley de nietos, que da derecho a acceder a la nacionalidad a los descendientes de los exiliados por el franquismo. Vox en su línea, hablando como siempre del golpe de Estado, y Ayuso, muy cerca también de ellos, hablando de nacionalizar socialistas. Todo esto además en unos días en los que se ha culminado ese proceso de regularización extraordinaria de migrantes y han hecho que Feijóo acabe metiendo todo en la misma coctelera para sembrar la confusión. Joan Jimeno. Feijóo habla de ingeniería social y electoral, también de fábrica de votantes, de la ley de nietos y todo en la misma semana en la que concluye el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno. Creo que es indudable que el timing del Partido Popular no es casual. Al final estamos hablando de fenómenos diferentes en los que en un contexto de desinformación todo se mezcla. No hay casualidad en los tiempos, lo dice Pablo Simón, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Feijóo lo mezcla todo en su discurso, conceptos, leyes y números. Se está mezclando todo, dando a entender que existe una suerte de avalancha migratoria y que de repente tenemos a 7 millones de personas de fuera de España llamando a nuestras puertas, cuando eso desde luego no es cierto. La estrategia es meterlo todo en el mismo saco, generando una espiral de confusión todavía mayor. El catedrático de Comunicación Política, Víctor Sampedro, lo vincula a la teoría de inundar la zona, gestada en la Casa Blanca por Donald Trump. A esto se le llama inundar la esfera pública de basura o, en términos groseros, de mierda, que es una expresión de Steve Bannon, el asesor electoral de la primera campaña electoral de Trump. Es generar tal estado de confusión que los miedos ya existentes se transforman en odio. Y es que sí, se ha incrementado el número de migrantes, pero no al ritmo que marca el PP, que omite muchas claves en este debate. Por ejemplo, que los regularizados ya estaban en España y ahora lo que hacen es adaptar su situación administrativa, o que estas personas no adquieren el derecho a votar en unas elecciones generales. Mientras tanto, la izquierda ha cerrado una semana convulsa entre dimisiones en Movimiento Sumar y dudas sobre la posibilidad de hacer una alianza futura. Hay dirigentes que, de hecho, exigen aclarar ese liderazgo y el nombre rápidamente, porque el tiempo se les está echando encima y el proyecto que puede sustituir a Sumar no está listo todavía. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, 3 años después de su creación, Sumar dejará de ser Sumar sin saber muy bien qué va a ser. Una incertidumbre que se agrava ante los pocos avances sobre su liderazgo. Pero existe una orfandad absoluta de liderazgo del espacio, que fue un espacio que se construyó con éxito y coyunturalmente para ese 23. Esa orfandad que destaca Elisabeth Duval, ex responsable de comunicación de Movimiento Sumar, preocupa entre dirigentes de la coalición. Públicamente, Izquierda Unida ha exigido diligencia en dar este paso, y en privado, responsables de Comunes o de Más Madrid andan preocupados con los tiempos de esta elección, y esta decisión arrastra a otras, como la fuerza de la coalición o la implantación territorial. Sumar estuvo bien armada desde el principio, bien estructurada, y la muestra es que el 23 de junio estaba todo el mundo dentro. Se hizo un esfuerzo muy loable y un enorme ejercicio de responsabilidad. Lo que ocurre es que desde el principio se plantearon algunas cuestiones que no se resolvieron adecuadamente. María Eugenia Rodríguez Palop, ex eurodiputada y ex dirigente de Sumar, destaca la dificultad de aunar todas las voluntades en un modelo de coalición que Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar quieren repetir en el 27 y que afrontan sin líder ni nombre mientras el tiempo apremia y el espacio no deja atrás los últimos tiempos convulsos. Bueno, pues a la vuelta de publicidad vamos a poner la mirada en lo que está pasando alrededor del mundo. Seguimos. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch.
El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. Y ahora nos vamos a Venezuela. Es el sonido de los rescates. Estas últimas horas se cumplen 11 días de ese doblete sísmico del que todavía seguimos viendo cómo va dejando más fallecidos y heridos. El último balance del gobierno venezolano asciende a 2.954 muertos y más de 16.500 heridos. En el caso de los españoles, Exteriores señala que son 35 los que han perdido allí la vida y hay todavía 140 que no han podido ser localizados. Sobre el terreno y hablando hoy además con los sanitarios, sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La atención médica primaria está siendo clave estos días en Venezuela. Pacientes que necesitan acceso a sus tratamientos, mujeres embarazadas o voluntarios que se lesionan en labores de rescate son algunos de los casos que se atienden en hospitales de campaña, como el que se ha improvisado en un restaurante McDonald's en Caraballeda. Yo creo que en cualquier instalación se puede crear lo suficiente si sabemos distribuirlo. Es increíble, fue de repente y todo pasó simplemente un día tras otro. Nosotros abrimos estas puertas pensando simplemente en montar una consulta aquí sencilla y resguardarnos de la calle y de lo que estaba pasando. Pero se empezó a sumar gente y dijimos, vamos, hay que lograr un espacio cada uno. Fernando Jaimes es médico y junto a fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos y veterinarios ha transformado esta hamburguesería en un hospital. También clínicas privadas como la del doctor Salvatore Luca han abierto sus puertas para atender a quien lo necesite. Eso le pedimos a España, que nos dé una mano. No queremos limosna. Lo que queremos ayuda verdadera. Queremos en dónde poder apoyarnos para volver a levantarnos. Varios profesionales de la salud que de forma voluntaria están atendiendo a la población advierten sobre un riesgo de epidemia en las calles de La Guaira debido a las condiciones de hacinamiento y la descomposición de los cadáveres. Gracias, Berta. Nos vamos a Washington. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Esta madrugada hemos estado pendientes de la fiesta nacional del 4 de julio, que cumplía, de hecho, 250 años. Trump, por supuesto, ha querido tirar la casa por la ventana, no es para menos para él, y sobre todo quiere monopolizar, como siempre, en su figura esta celebración. Pero lo cierto es que ha visto cómo el protagonismo se lo ha terminado llevando un temporal de viento junto con una amenaza de tormenta eléctrica que ha obligado a retrasar el arranque de esta fiesta. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Al ritmo de uno de sus cantantes favoritos, el presidente se dirigió al país para declarar que con él el sueño americano ha regresado con más fuerza que nunca. The American dream is back. Very strong. Habló de una edad dorada, de un país de ganadores, sacó pecho del ejército y de ofensivas como la de Irán o Venezuela. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran. Invitó al escenario a varios veteranos de guerra, desde Vietnam a Pearl Harbor, o a los astronautas de Artemis II. So tonight we're joined by that crew of NASA. Pero sobre todo aprovechó el aniversario para advertir sobre el supuesto resurgimiento de una amenaza comunista. Y es que en estos últimos meses, candidatos de izquierda han logrado victorias en las primarias de varios estados. Y ahora de Estados Unidos saltamos a Oriente Próximo. En el segundo día del funeral dedicado al que fuera el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, informa desde Tel Aviv Nuria Garrido. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este domingo se ha celebrado en Irán el rezo fúnebre en este segundo día del funeral público del líder difunto Ali Khamenei, al que han acudido altos cargos iraníes, entre ellos el presidente del país y el presidente del Parlamento. También 3 de los hijos del líder supremo que no habían sido vistos desde la guerra hoy han acudido a este acto, pero no el hijo que lo sucede, que recordemos quedó gravemente herido. Según el New York Times, las autoridades le han prohibido acudir al funeral por motivos de seguridad. El acto de hoy ha transcurrido como ayer, con gritos de venganza, mientras, según han informado en las últimas horas medios árabes, Pakistán tiene previsto acoger una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán el próximo 11 de julio para seguir avanzando en un acuerdo que de momento solo ha pausado esta guerra. Por otra parte, Israel en las últimas horas ha seguido bombardeando el sur del Líbano y también la Franja de Gaza.
Sobre la guerra de Ucrania, Moscú, que sigue encontrando dificultades para ganar terreno, empieza a ver cómo el combustible disponible para ellos está empezando a escasear, sobre todo después de los esfuerzos que está haciendo Ucrania para atacar, bombardear refinerías e infraestructuras energéticas. Esto está teniendo un impacto especial en la región de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Más detalles con Javier González Cuesta. La crisis del combustible es cada vez más grave en toda Rusia. En los 1.500 kilómetros que separan Crimea de Moscú por carretera no se ve una gasolinera normal. La que no está cerrada tiene colas enormes de vehículos esperando recibir unos pocos litros de gasolina. En la península del Mar Negro directamente no venden combustible a los particulares y la reservan solo para el ejército y los servicios básicos. En el sur de Rusia, en regiones como Krasnodar, solo venden hasta 20 litros por vehículo, algo parecido a lo que pasa en algunas estaciones de servicio de Moscú, el centro económico del país. Rusia, uno de los 5 mayores productores de combustible del mundo, está negociando importarlo desde fuera. Y esto es un serio contratiempo para el Kremlin porque los hidrocarburos son precisamente uno de los pilares con los que sostiene su guerra. Además, la escasez de combustible es otro problema para una población que ya está cansada por todo tipo de restricciones, desde bloqueos de Internet a sanciones. La tensión es tal que en algunas gasolineras han contratado cosacos para vigilar sus colas. La responsable de esta crisis es la campaña de bombardeos ucraniana contra las refinerías rusas. Este mismo sábado sus drones han vuelto a machacar las terminales petroleras estratégicas de San Petersburgo. Bueno, pues enseguida les ampliamos más detalles a tener en cuenta con esta ola de calor. Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es. El verano y las olas de calor fuerzan a encender el aire o los ventiladores y muchos buscan la mejor tarifa de luz para evitar que se dispare la factura. Pues bien, las asociaciones de consumidores aseguran que esto cada vez es más complicado porque empieza a ganar protagonismo uno de los conceptos de la factura en el que, por ejemplo, no solíamos fijarnos. En este caso es la potencia. Y también porque no podemos fiarnos tanto de los comparadores como nos gustaría. Sira Valdés. Hasta ahora, de los 3 conceptos de la factura de la luz, potencia, energía e impuestos, la clave para evitar sustos residía fundamentalmente en el precio de la energía. Pero desde hace un tiempo es lo que pagamos por el término fijo, por la potencia, lo que puede marcar la diferencia. Javier Arranz es responsable de energía de la OCU. En los últimos año y medio, 2 años, muchas comercializadoras, en general casi todas, pero no todas de igual manera, están incrementando de forma muy importante el coste del término fijo. Además, aseguran, la mayoría de los consumidores contrata más potencia de la que necesita, lo que supone un sobrecoste anual de 88 euros. Un gasto innecesario que se suma a la difícil tarea de elegir tarifa. Una mala elección puede suponer hasta 450 euros de más al año y aquí los comparadores pueden ayudar, pero defiende Enrique García, portavoz de la organización, no resuelven el problema. Las compañías tienen que comunicar a la CNMC las tarifas en el momento en que salen y eso es lo que refleja el comparador de la CNMC y el nuestro. Pero no hay una obligación legal de que publiquen las tarifas que están aplicando. Por eso nosotros queremos y pedimos que haya esa obligación de que se publiquen las tarifas que se aplican. Y es que si una tarifa cambia con el tiempo, los comparadores no lo reflejan. Por cierto, atención, porque el precio de la luz en el mercado mayorista pasa de los 63 euros el megavatio hora de hoy a los más de 100 previstos para mañana. Hora 14. En la SER. Por supuesto que las olas de calor no solo tienen su efecto en la factura, también lo tienen en el clima. La primera que tuvimos hace unos días, en la que vimos temperaturas de 44 grados en España, habría sido prácticamente imposible hace 30 años, según los expertos. Tal es el efecto de estos fenómenos, el efecto que van a tener, que el clima al que estamos acostumbrados en cada país va a cambiar en los próximos años. Lucía Hernández. El clima cambia constantemente y a partir de ahora podremos tener veranos más o menos calurosos, pero para lo que hay consenso es en que el planeta está cada vez más caliente. El clima se está moviendo hacia un estado más cálido. Así lo explica el investigador del Instituto de Geociencias del CSIC, Bernat Jiménez. El científico cuenta que el clima está cambiando con una tendencia a ir hacia el norte. El clima que hoy en día tenemos en el centro de España pues será más hacia el norte de España y el que tienen hoy en día en África pues se parecería más al de Andalucía o el del sur de la península. En el resto de Europa está ocurriendo lo mismo. El aumento de las temperaturas podría beneficiar a algunos países norteños porque van a poder, por ejemplo, plantar
más cultivos que ahora no pueden. Pero en general el clima va a ser cada vez más desértico y más árido y va a acarrear consecuencias negativas. Vamos a empezar también a detectar disminución de la lluvia, sobre todo en la zona mediterránea, eso es lo que los modelos predicen. Eso no quiere decir que no pueda haber inundaciones, porque lo que se ve es que los máximos de lluvia locales pueden aumentar. Bernat señala que podríamos vivir eventos para los que no estamos preparados. No sabemos aún qué consecuencias va a tener, por lo tanto eso nos hace especialmente vulnerables. Y avisa de que tendremos que acostumbrarnos a las olas de calor porque van a estar a la orden del día. Bueno, y cada vez son más los aficionados que se animan a comprar la camiseta de su selección, especialmente ahora que estamos en pleno mundial. Este año, por ejemplo, la segunda equipación blanca de España es el producto estrella. Está causando auténtica sensación. Hasta aquí todo normal. El problema es que las falsificaciones están ganando mucho peso en el mercado, en las compras. Pero ojo, porque comprar una copia nos desprotege como consumidores. Será Fernández. Es verano de Mundial y eso se nota también en las calles. Miles de aficionados visten los colores de su selección para apoyarla este mes de fútbol. Sí, me he comprado la camiseta de James de Colombia. La camiseta blanca de Marcos Llorente. Me he comprado la de Pedri porque me gusta mucho Pedri. La fiebre de las camisetas ha aumentado entre los más futboleros que mezclan pasión y moda para vestir los colores de sus equipos. Sin embargo, muchas de estas camisetas no son oficiales y provienen del mercado de falsificaciones. Las camisetas oficiales a día de hoy tienen un precio bastante exorbitado y al final estas camisetas que están bastante bien conseguidas. Los precios son abusivos. Yo por lo menos no me puedo permitir pagar 90 euros por una camiseta. El precio medio de una camiseta oficial es de 90 a 100 euros, mientras que el de una falsificación se sitúa en 30 euros. Es uno de los motivos por los que este mercado no ha parado de crecer. Gerard Guiu es director general de Andema, Asociación para la Defensa de la Marca. Es un mercado enorme, es muy difícil de calcular porque los delincuentes van muy rápido y no sabemos hasta dónde delinquen. Los aficionados quieren tener la camiseta de la selección. Cuanto más barata mejor y no miran más allá. Este verano la policía ha incautado más de 66.000 camisetas del mercado de falsificaciones que iban a ser distribuidas durante el Mundial. Desde Andema recuerdan que el consumidor deja de estar protegido al comprar camisetas falsas. Cuando compras una falsificación, como consumidor, estás perdiendo tus derechos. No puedes reclamar nada. Y a veces lo barato sale muy caro. Los aficionados, por su parte, reclaman unos precios más ajustados que ya no solo afectan al mercado de las camisetas, sino también a los precios de las entradas y de las suscripciones para ver el fútbol desde casa. Y ahora sí, nos vamos al Mundial. Mundial 2026. Cadena SER. Porque, ojo, mañana es turno de España ante Portugal en estos octavos de final. Enviado especial Antón Beana, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, casi las 8 de la mañana aquí en Dallas, descansa la selección española, en una hora desayunan y después se van para el Cotton Bowl de esta ciudad donde tienen entrenamiento y atención a los medios de comunicación pendientes de Aymeric Laporte, que terminó con molestias el partido ante Austria, va a jugar de inicio mañana contra Portugal, pero acabó cansado ese encuentro y por eso lleva 2 días a menor ritmo que sus compañeros. Hoy es un domingo grande en la Copa del Mundo porque juega Brasil, la pentacampeona se enfrenta a Noruega en un duelo marcado por un cara a cara Vinicius Haaland. Y por cierto, se paraliza el DF. Hoy la anfitriona México recibe en el Azteca a la Inglaterra de Harry Kane. Lo contamos todo en Carrusel Deportivo desde aquí, desde Dallas. Gracias, Meana. Un abrazo. Un abrazo. Todo el Mundial 2026 en la cadena SER. Y esta tarde, a partir de las 6, los oyentes de la SER podrán empezar a disfrutar de los 3 nuevos programas que estrenamos para esta temporada de verano. Beatriz Carmona, cuéntanos. A las 6 de esta tarde se estrena Cero Likes, presentado por Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Un programa que busca explicar nuestra relación con el mundo digital de la mano de expertos. También una tablet para que pueda el peque tolerar el viaje de Madrid a Granada. Pues no. Seguidamente, a las 6:30 nos encontramos con Vivir 100 años, conducido por Pere Estupiñán. Claro, ¿qué pasa si incorporamos estas herramientas biotecnológicas que pueden rejuvenecer las células a nivel Un espacio que abrirá un diálogo entre la ciencia y el paso del tiempo. Por último, a las 8 sonará A la Cara, un programa presentado por Xavier Sardá y Frank Blanco. Te tengo que confesar, Xavier, que el programa de hoy lo empiezo un poco preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Este dúo pondrá a famosos frente a lo que se dice de ellos en redes sociales. Son 3 programas que los oyentes podrán escuchar bajo el aire acondicionado o desde la playa. Otra vez 24 de junio empieza el verano y me acuerdo de ti. Bueno,
Pues así nos vamos. Ha sido un verdadero placer acompañarles este fin de semana en Hora 14. Agradecerles lo primero su confianza y segundo que se hayan querido informar con nosotros. Y también a todo el equipo de redactores y productores que han estado a mi lado y que han hecho todo esto posible. Pueden seguir el resto de la actualidad en nuestras redes, en cadenaser.com como siempre, mañana a las 2, la 1 en Canarias con Javier Casal. Que tengan un feliz domingo. En la SER.